Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Hola, hola a toda nuestra gentil audiencia que día a día nos acompañan de lunes a viernes 2 a 3 de la tarde en este su programa Emociones sin Censura, en el mejor canal online, Valdés 593, que además te quita el estrés. Este es el día jueves, estamos jueves, viernes chiquito le dicen por allí, ¿no? Bueno, como un banquete especial, hoy día tenemos un gran invitado, un gran amigo, un hombre muy sencillo, tal cual como es nuestra gente auténtica del Ecuador, ¿no? Sin poses, pero muy decente, muy honesto, a pesar de haber estado, así decimos, a pesar a veces decimos de haber estado en funciones públicas, pero su calidad humana es que le ha hecho mérito de que nos esté acompañando el día de hoy, y vamos a recibir con fuerte aplauso, por favor, producción, a nuestro invitado, el abogado Julio Alfaro Mielix, ex alcalde de la capital Montuya, de Salitre, señores. Con fuerte aplauso a nuestro invitado. Bienvenido, mi querido abogado, exalcalde. ¿Cómo le va? Gracias, Verónica, por su gentileza en permitirme este espacio y comunicarme con la ciudadanía de este canal digital de Valdés 593. Estoy presto para mantener el diálogo y así que la ciudadanía conozca sus inquietudes y yo exponerla con todo agrado. Bueno, vamos a hablar de la parte de ese niño, de ese adolescente joven, ¿cuál fue su primer sueño? Cuando somos niños siempre tenemos aspiraciones, ¿no? Y nacido al menos de Salitre, un lugar que ha hecho historia a nivel nacional. ¿Cómo fue esos días de infancia de usted? Bueno, yo nací, de cuento, estoy por cumplir años en los próximos días. Nací un 22 de mayo del año 1962. ¡Que viva el cumpleañero! En una comunidad de lo que ahora es la parroquia Junquillal del Cantón Salitre. Yo soy 100% campesino y un soñador en la reivindicación del derecho del pueblo montubio. Como niño fui orientado por mis padres. Mi madre era maestra rural, mi padre un descendiente de los Alfaro, era un autodidacta y me fue amoldando la personalidad que actualmente yo tengo y creándome esos sueños que todo niño debería tener con la motivación de los padres. Y yo de pequeño desde niño, quería ser abogado. Entonces ya de niño yo tenía, como quien dice, dos apodos. Mi apodo en el campo era el niño
Y luego en el barrio en Guayaquil, porque vine a estudiar la escuela en Guayaquil, era el abogado. Y chiquito, Desde pequeño me ya. decían el abogado, el abogado, el abogado. Porque yo tenía un sueño después, siendo abogado, que no he cumplido. Llegué a ser alcalde 3 veces, pero yo quería de niño estudiar para ser presidente. Esa era la idea, ese era el sueño que tenía desde niño. Yo quería ser presidente porque mi padre, un hombre octogenario, me conversaba de primera mano las vivencias que tuvo él en manos de su padre, de sus abuelos, porque mi padre nació el 2 de agosto de 1902. Ya. Mi padre tenía 10 años cuando masacraron a su abuelo, el general Medardo Alfaro, hermano de Eloy y tío de Flavio, que murieron 3 con otros lugartenientes en la hoguera bárbara. Esa es la historia de inicio. Y surjo en este lugar de Salitre porque ese lugar que había era un refugio, era un lugar de estadía de las huestes de Alfaro, ya, del grupo revolucionario de Alfaro, era allá. Y luego, cuando ya en 1912 se masacran los Alfaros, entran a la pasividad, expulsan a los descendientes. Mi abuelo estuvo desterrado a Centroamérica, a Colombia, al Perú, regresa y decide residir en esta finca donde yo nací. Entonces, y luego mi padre, que también vivía, él nació en Guayaquil, mi abuelo en Manaví, Montecristi, resuelve ir a vivir allá. Él era un estudiante del Vicente Rocafuerte. Entonces, ese es un poco el antecedente de mi niñez. Estuve hasta los 6, 7 años, me parece, en el campo permanentemente. Y en adelante, pues yo iba en las vacaciones porque vine a estudiar a Guayaquil. Aquí estudié en el barrio Garay, en la escuela Pablo Arosemena Merino, una escuela municipal número 21. Luego el ciclo básico lo estudié en el colegio El Cine, o Juan Emilio Murillo, que queda por el batallón del suburbio, el básico. Y el bachillerato fui a estudiar al colegio que también se creaba, el colegio Teodoro Alvarole. Yo fui fundador del bachillerato, donde me gradué como mejor bachiller. Luego entré a la Universidad Estatal, a la Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas, y obtuve el título de abogado de los tribunales de la República del Ecuador. En la vida productiva, pues, he trabajado en varios sitios, fui profesor y regresé al Cantón Salitre a ser maestro. Luego fundé un colegio en la parroquia Victoria de Salitre. Luego, como alcalde, fundé otro colegio, 2 colegios. Trabajé en el colegio Centenario de aquí de Guayaquil, en el colegio Rafael Sotomayor de Salitre, en el colegio franciscano Salitre, y el colegio La Victoria también, el mismo que fundé, fui maestro, fundador. Esa fue la vida de labor que he tenido, y como ya lo había dicho, fui 3 veces alcalde de Salitre. Hice estudio también fuera del país, he hecho diplomados en España, en Valencia, he hecho pasantías gerenciales en Alemania y también en Rusia, en la época de la Unión Soviética. He sido dirigente del cooperativismo de Recreto, ocupé todas las instancias de administración del sistema cooperativo del Ecuador, entonces tengo experiencia, conozco todos los detalles porque comencé siendo miembro de la Comisión de Educación, luego dirigente, luego presidente, gerente y luego presidente nacional de la Federación Nacional de Cooperativas de Recreto del Ecuador. Es un poco la trayectoria que he tenido y he dado bastante capacitación, le cuento, de motivación, de emprendimiento empresarial, en el cooperativismo, tanto asesoría legal cooperativa
como asesoramiento en la motivación empresarial. Ya veo por qué fue elegido 3 veces alcalde. Y he luchado constantemente en este reto que teníamos como pueblo montuyo. En el Ecuador, de cualquier manera se visualizaba la presencia del pueblo indígena, pero no del pueblo montuyo ni el pueblo afro. Y entonces nosotros cuando ingresamos a la alcaldía en el año 2000, generamos una iniciativa y una actividad profunda de difundir para llevar la concienciación de lo que es el derecho del pueblo montuyo. Entramos a las investigaciones y luego en toda una tramitología que tuvimos que hacer, declaramos a Salitre como capital montuya del Ecuador y nos fue aceptado ya trámite y luego en el registro oficial en el año 2001. Nos llevó un año todo este trámite. Pero lo lograron. Y finalmente este anhelo está también reconocido en la Constitución del 2008, que la que se llevó a cabo en Montecristi, y nosotros también hicimos acciones para que seamos considerados en el artículo 58 y 59 de la Constitución de la República. Entonces también hemos puesto un granito de arena en ese propósito de reivindicar al pueblo montubio del Ecuador que se asienta en su capital montubia, legalmente conocida en Salitre, tierra de los rodeos montubios y de las tradiciones, amorfinos y una diversidad de actividades que son propias de la cultura del pueblo montubio. Interesante. Vamos a hacer una serie de preguntas, pero no se vaya, aún no. Después de esta pausa comercial, ya volvemos. Usted está en Valdés 593, nuestro invitado, el abogado Julio Alfaro Mieles. Nunca no me dio el link. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Bueno, aquí estamos de regreso en su programa Emociones sin Censura, disfrutando un poco de un personaje en especial. En esta ocasión, el abogado Julio Alfaro Mieles, por 3 ocasiones estuvo como alcalde de la capital Montuya, Salitre, ¿sí? Y también ha realizado otras funciones. Una pregunta que me dejó con la inquietud. Usted siendo descendiente de la línea de Eloy Alfaro, Del hermano, pero es de Alfaro, sí, directamente porque participó junto a él. Yo le voy a decir, él tiene todavía guardado unas reliquias, que tengo una foto por ahí, ¿sí o no? Sí, sí, claro, sí, tenemos cartas, bueno, no, espadas, sí, tenemos, bueno, habían objetos como carteras, etcétera, de aquella época en manos de mi familia. Tengo una foto dedicada del general Medardo Alfaro, dedicada a mi abuelo, el coronel Carlos Alfaro Acosta. Entonces,
Eso releva esa pertenencia a la familia Alfaro en el Ecuador. Y ya le expliqué por qué aparecemos en Salitre, ¿no? Claro. Realmente es Montecristi nuestro suelo y Mieles es Olmedo, Santana, pero nosotros surgimos acá por esta situación de la persecución que de las empezaron. persecuciones y donde tuvimos que dar. De hecho que después del 12 del siglo XX casi que no quedaron alfaros en el Ecuador. Luego regresan a partir del 16, del 20 al país y comienzan a asentarse en distintos lugares del país. Usted en el Ecuador va a encontrar alfaro en Loja, va a encontrar alfaro en Quito, en Salitre, nosotros, ahora ahí en Los Ríos, y le cuento, y no va a encontrar alfaro en Manabí. Increíble. Increíble, yo he recorrido Manabí y existen descendientes, pero por vía materna. Hay una familia Anchundia que tienen descendencia, pero ya no tienen el apellido Alfaro. Oh, ya perdieron. Aquí en Guayaquil sí están los descendientes del general Eloy Alfaro. Yo tengo contacto con ellos, me sé saludar. Con los descendientes del general Flavio Alfaro, que era sobrino de Medardo y de Eloy. Está una hermana en Quito que ya falleció y un hermano aquí en Guayaquil que fue almirante de la Marina, me parece, tiene ese rango. Yeah. Con él no tengo contacto, pero sí con el resto. Y le cuento, nosotros los descendientes de los inmolados del 28 de enero de 1912 tenemos un colectivo donde nos reunimos y hacemos actividades el 28 de enero, el 5 de junio, el 25 de junio, que es el nacimiento de Eloy Alfaro, y el 5 de junio, pues, donde se inicia la revolución alfarista, la revolución liberal. Entonces, estamos presentes allí y estamos pidiéndoles a las autoridades de Quito, de los espacios donde nos reunimos, que se reconozca no solamente la figura del general Eloy Alfaro, que es prominente, que es decisiva en los hechos de la construcción del país y la herencia que aún tenemos en el Ecuador. Pero no lo hizo solo. Y no lo hizo solo, ahí es que quiero decir. Entonces hemos pedido al municipio de Quito que se haga una galería con monumentos en el ejido de todos los inmolados, de Manuel Serrano, de Ulpiano Páez, ¿verdad? De todos los que fueron miembros de este crítico y muy penoso hecho que se dio, de este crimen horrendo, de este magnicidio que se dio con los Alfaro y sus lugartenientes, con sus colaboradores. Un día antes de llevarlos a Quito, el 25 de enero de 1912, aquí en Guayaquil fue asesinado el general Pedro J. Montero. O sea, fue el primero en dar la vida, en ser sacrificado, en ser inmolado, sí, en la gobernación, donde después de una sentencia de 16 años sin defensa, le disparan en la frente y lo lanzan por la ventana y en la calle lo arrastran, lo despedazan y en la noche lo capturan al general Eloy Alfaro, a Flavio, Medardo, Luciano Coral, que se me olvidaba, Ulpiano Páez y Manuel Serrano. Y son conducidos a Durán en canoa, los pasan, y en el tren que había construido Alfaro, que había inaugurado en 1908, el 25 de junio, sirve de medio para que los trasladaran a Quito y sean pues masacrados. Alfaro dice ya por Huigra, si me van a matar en Quito, mátenme ahora mismo. Y la orden que tenían era de llevarlos con vida, pero todo tenían preparado en Quito para que simulando la población sean masacrados. Claro, una manera de decir que no se va a permitir ninguna... Sí, ya estaban todos vestidos de civil, mujeres de la vida fácil, contratadas para este horrendo crimen que se cometió con ellos, ¿no? Los trituraron a
A Luciano Coral le cortaron la lengua vivo prácticamente. El destrozo, la agresión fue voraz, fue tremenda. Enmudeció al país luego que acontece este hecho. Y luego América del Sur, pues podríamos decir que América, de todo este crimen que se cometió en Quito. Lamentablemente hasta ahora se iniciaron los procesos de la investigación y para judicializar y sancionar a los que cometieron este crimen, y al final las conclusiones no llevaron a ninguna sanción a nadie, porque lo que investigamos y lo que somos los descendientes concluimos que este crimen de Estado no se asumió, no se responsabilizó a los gobiernos que generaron intencionalmente esta masacre. Interesante, ¿no? Una pregunta, de todas las gestiones o las funciones que usted ha ejercido, ¿cuál es la que más ha disfrutado? Yo estoy convencido de que si uno una actividad no la disfruta, no la tiene que hacer, aunque las circunstancias de este mundo, del tercer mundo, de esta vida de pobreza, nos obliga a veces a hacer cosas que no nos gustan. Pero yo pienso que en etapas de mi vida he ido haciendo las cosas que me agradan. Yo me inicié siendo maestro. Fui 13 años profesor de secundaria y luego estuve en el cooperativismo, que le cuento unos 15 años. Yo dejé de ser dirigente cooperativo para ser alcalde. Y luego a partir del 2000 he sido 3 veces alcalde y he estado en el quehacer político. Y yo creo que no hay cosa más agradable que con tu actividad puedas llevarle la sonrisa, la alegría al que le sirve. Sí. Si tú eres un político que tienes clarísimo que tu trabajo es servir, porque eres el primer empleado de tu pueblo, que te pagan para hacerlo bien, y no es que de bondad, sino de justicia, de atender al que esté adelante, sin mirar su estatus, que sea de qué color ni condición social. Para mí eso es indiferente, porque tiene que ver la calidad del que atiende. Un buen alcalde atiende a la persona que esté delante. Que sea amigo, enemigo, contrario, eso es indistinto. La calidad no se muestra en función del que te va a asistir, sino de lo que tú vas a ofrecer. Y yo atendía a muchos contrarios políticos que salían con la cabeza muy baja, porque los atendían. Porque de hecho decían, usted no me va a atender bien, me va a maltratar. Y yo digo, ¿yo por qué es? No, usted es uno de los pocos alcaldes que yo he conocido. En el marco de la democracia, le digo, existe la oposición. Lo que no se puede aceptar es el insulto. Pero la oposición es razonable, es parte de enriquecer ese desarrollo de la democracia que estamos incipiente en el Ecuador. Creemos que hay que ser siempre enemigos para que traer gente hacia nuestro favor, y marcamos esa condición y terminamos dividiendo al país. Los líderes tenemos la obligación de orientar a nuestra gente. Los líderes tenemos que tener una madurez tal de saber entender a dónde conducir a la juventud, a la comunidad, orientar cuál es el pensamiento y qué defendemos. Y no dar malos ejemplos de estar aquí, estar más allá. Y entonces esa movilidad es que confunden, y luego la ciudadanía también está confundida. Hay una tarea grande que hacer todavía, hay mucho. Yo creo que ese instituto de la democracia que existe en el Consejo Nacional Electoral debe funcionar para todos los aspirantes políticos que quieran gobernar, que quieran ser parte de alguna estructura de gobierno. Creo que la Contraloría debe orientar a todas esas mismas personas matriculadas en ese instituto para que orienten. Deben los partidos políticos también capacitar cómo hacer. Deben las universidades, talleres a aquellos que se inscribieron, darles talleres de administración pública. Y entonces lo que sucede es que hay un analfabetismo político tremendo. Completamente. Y entonces los candidatos ofrecen lo que es imposible, lo que nunca va a ser, y entonces sustentamos nuestra propuesta en engaños.
Pero ahí va la pregunta, mi abogado. Se supone que cada vez que se presenta una candidatura, el Consejo Electoral, uno de los requisitos que pide es el programa de gobierno que va a tener. Sí, lo que sucede... Lo que debería ser sustentable. Lo que sucede es que yo pienso que desde la petición como que no se fundamenta. Porque usted me trae a cualquier político, voy a hablar de mi entorno y de los aspirantes inmediatos. La pregunta básica, no saben cuál es el presupuesto de nuestro cantón. Entonces, ¿cómo voy a ofrecer algo que el presupuesto me permita hacerlo? Y luego, saber la estructura de ese presupuesto. Porque hay rubros que usted no los va a poder cambiar por un súper buen alcalde que sea. Porque usted tiene que tener dinero para la cuestión de la limpieza, del agua potable. Entonces usted no puede decir, voy a dejar de dar agua para hacer esta calle. Entonces la gente quiere dar todo y hace una lista de ofertas de las que no va a cumplir y el consejo las recibe. Y hasta ese es motivo luego para que lo puedan sancionar con la revocatoria del mandato. Me parece que ahí los políticos, yo les digo, no conocen ni los concejales ni nadie cuál es el presupuesto, cómo se nutre un presupuesto de una entidad pública, en este caso de los municipales, provinciales, parroquiales, y cuáles son las competencias, porque le piden algo que no puede hacer el uno. Le piden una escuela que es competencia del Ministerio de Educación, le piden una clínica que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Sí, le piden un carretero que tiene que hacerlo la prefectura o el Ministerio de Obras Públicas. No hay esa orientación y confundimos, y entonces los políticos decimos, te doy el carretero, te doy la clínica, te doy la escuela, y luego no va a poder. Hasta con la Constitución del 98, la anterior Constitución, se podía hacer. Y yo hice 52 escuelas, le cuento, como alcalde. Hice 52 escuelas que nadie más las hizo, no. Compré 4 ambulancias y le di una a cada parroquia de las 4 que forman nuestro cantón, porque podía hacérselo. Entonces eso ya no es una práctica ahora. Tenía 160 o 180 maestros municipales. Le cuento que yo tenía más maestros que el Ministerio de Educación en el Cantón Salitre. Sí. En el mes de abril ya tenía yo 1.000, 2.000, 3.000 bancas listas para distribuir a todas las escuelas. Libros, uniformes, calzado, media. Bueno, le daba a los chicos. Entonces, y esto está al aire y ellos pueden llamarse y estoy diciendo alguna mentira. Eso lo hice por el compromiso, por la visión que uno tiene de lo que es construir en democracia. Y saber que ese es el espacio que tiene para llegar a la gente que no tiene la posibilidad de educarse, de crecer y a lo mejor llegar a ser lo que logramos, lo que más hemos puesto fuerzas para tener estos espacios de decisión, capacitándonos, porque todo el mundo quiere ser, en el Ecuador digo yo, creo prepararse, sí, que no nos preparamos. No nos preparamos. Sí, yo tengo inclusive... Por eso es que tenemos ciertos asambleístas. Yo tengo un diplomado, yo hice un diplomado en España, en lo que es organización y desarrollo social, desde los gobiernos locales. Yo pienso que muchos políticos no saben ni que existe. Yo he estudiado becado, le cuento, los viajes que he hecho fuera del país, que son muchos, el 90% han sido con becas. Es que sí se puede. Usted puede aplicar una beca y la tiene. Yo, de hecho, estudié el bachillerato acá en Ecuador, becado. Y luego, después que me gradué, yo he viajado a estudiar a muchos países, especialmente de Europa. En beca, he tenido becas, conozco, le digo, he vivido esas experiencias y eso me dio una base de conocimientos para poder decidir hacer y ejecutar pues, los planes y programas que nos proponemos, con las limitaciones que también se presentan, dado que en el caso de última administración nuestra, estuvo el fenómeno del COVID, y prácticamente 2 años nosotros pasamos sobreviviendo. Lo que hacíamos era adquirir medicina, alimentación, desinfección de nuestras calles, los ingresos a nuestro pueblo, totalmente. Yo fui afectado 2 veces, estuve
aislado 30 días la primera, después la segunda 15, sin embargo desde allí gobernaba y estaba orientando al equipo que trabajara y cumpliendo con lo poco que tenía a nuestro cantón, que de paso tiene más de 300 kilómetros de territorio y tiene 65.000 habitantes. Bueno, vamos a una pausa comercial. Al volver, vamos a hablar completamente de Salitre, de esa parte turística, de muchas cosas que realmente sí se han hecho, pero aún falta por realizar. ¿Por qué? Porque para mí Salitre se merece una mayor atención por ser la capital montuvia del Ecuador. Ya volvemos con Emociones sin Censura. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Bueno, estamos en el último bloque del programa del día de hoy, jueves 15 de mayo, quincena. Ay. Bueno, y además, bien exacto, quincena y el jueves, viernes, San Viernes chiquito. Bueno, vamos a hablar de una particularidad que a mí me llamó la atención y es algo que me encanta, al menos una de las cosas desarrolladas que se desarrollaron por buen tiempo en el país es la parte turística. ¿Cómo se está manejando el tema del programa turístico que usted durante su mandato como alcalde lo estaba ejerciendo? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo recibió? Porque cuando uno recién comienza algo nuevo, la gente a veces no cree en ciertos proyectos y cómo se ha ido sumando al tema turístico de Salitre. Bueno, debo decir que Salitre ya tenía, digo el cantón, sus espacios de promoción, de atención y desarrollo turístico. Voy a decir que hay dos fechas que marcaron este hito de comienzo de la actividad turística, que son los carnavales, y estos se daban en la parroquia General Bernaza, en la Venecia del Guaya, le decimos nosotros, porque esta pequeña ciudad es atravesada por un río, el río... el estero Huachapelí, que la cruza y le da una hermosura particular. Entonces ahí se da este hecho, y otro hecho que aparte de hacerlo en Bernaza, también se lo hacía en la cabecera cantonal y también en las parroquias Victoria Junquilla últimamente, que son los rodeos montuvios. ¿Sí? La manifestación mejor expresada, digamos, en la calidad del espectáculo lo hacía Bernaza, y Salitre, que hacía lo suyo. Cuando nosotros asumimos la alcaldía, decidimos crear una ordenanza en la que reconocemos a Salitre, capital montuvia del Ecuador, y establecimos el día 12 de octubre como el Día de la Cultura Montuvia. Excelente. No celebramos ningún descubrimiento, ni nada, ni usted sabe que dominio español, nada de eso. Ha sido Celebramos el Día de la Cultura Montuvia. Ese día
Entonces, el municipio, mediante un presupuesto y planificación, desarrollamos actividades, entre ellas la de culminación de los rodeos, de la exposición del folclor nuestro en las calles, y luego en los rodeos los amorfinos, ¿verdad? Y las fiestas de carnaval que atraen harto turismo. Y al principio de nuestra primera administración, comenzamos también a valorar la belleza natural. Salitre está cruzado por el río Vinces, que es navegable y que cuando pasa por Salitre, pues sus aguas son mansas, es posible bañarse, y nosotros comenzamos en la construcción de una de las playas que tenía, que es la playa Santa Marianita. Había un árbol que se había caído, lo llevamos cerca a una parte del río, al lateral, al lado derecho, del margen derecho, y logramos hacer una playa. Sí, La playa, eso fue en el 2000, 2001, en la playa Santa Marianita. Y luego comenzamos a convencer, ¿verdad?, a pobladores vecinos para que vengan y se ubiquen con negocios de alimentación y atiendan al turista que vaya, que quiera bañar y que quiera degustar de la comida nuestra, y también de las canoas, a canaletas, las canoas pequeñas, y también estas vendían alimentos en las canoas pequeñitas y refrescos. Y las canoas grandes, que son a motor, llevarán a nuestros turistas a pasear en el río Vinces. Esto fue de a poco creciendo a tal punto que llegó que todo el margen, el margen de la playa fue ocupado por personas que fueron instalando sus negocios de alimentos. La administración anterior a la mía, la prefectura en un convenio hizo como unas 30 cabañas, en la que se ubicó a la gente que ya vendía. Ya no había que estar motivando a que vayan, ya entramos en una fase siguiente y hicimos un convenio con la prefectura, el Ministerio de Turismo, y comenzamos a capacitar a nuestros responsables de la atención al público, porque eran nuestros agricultores, nuestras amas de casa, los nuevos emprendedores de esta área. Sí. Y nosotros luego hicimos el relleno de la vía del acceso, pusimos gestionamos los postes de luz, pusimos agua, y muy rápido, en mi última administración, construimos el acceso ya con calle, con asfalto y adoquines de colores, y hicimos todo el acceso de ingreso y de salida. Y entonces tiene otra presentación más atractiva este lugar. También lo mismo en la Bocana, que se llama, que está en el centro poblado, en la playa de la Bocana, donde se hacían los festivales deportivos y la elección de Miss Turismo. Y en esta playa también construimos un malecón, sí, que lo repotenciamos ahora que regresamos a la última alcaldía, y también hicimos una plaza gastronómica. Entonces estos son los sitios donde nuestros turistas van a degustar de los platos típicos, de lo que hacen nuestras mujeres, nuestras campesinas, nuestras montubias, tanto en la orilla del río como en esta plaza gastronómica, como en Pueblo Nuevo, como en Bernaza. Y luego hicimos nosotros actividades de apoyo al desarrollo turístico en las parroquias. En las administraciones que tuvimos ya en la parte final, porque al principio no había recursos, hicimos ferias gastronómicas en Las Victorias, General Bernaza, en la parroquia Conguillal hicimos en el Laurel y en Salitre. Y eso motivaba la presencia de los propios extraños para que vean esta gran feria, esta gran fiesta de la alimentación, digamos, de los que nuestras mujeres preparan. También nosotros implementamos la Noche Montubia. Eso fue una acción nuestra. En esta Noche Montubia había la presencia y la presentación de nuestros cantantes, nuestros poetas, nuestros amorfineros, ¿verdad?, nuestros montubios, nuestros chalanes,
e invitábamos grupos folclóricos del Ecuador, inclusive de la Amazonía. En una ocasión llevamos a los hermanos de una de las provincias amazónicas y fueron como 50 hermanos indígenas y bailaron su música en las playas. A los hermanos de Esmeralda, o sea, un festival muy interesante. También hay un grupo de folclore que se llama Candilejas y ellos mantienen esa tradición de folclore desde hace más de 25 años y hacen sus festivales y ese día que hacen el festival lo hacen de carácter nacional e internacional, es una cosa de mayor envergadura y tiene reconocimiento porque estos grupos participan fuera de Salitre y ganan premios. Entonces, estas son las cosas que se han ido acumulando, aún falta todavía ganar bastante la organización y en el aprovechamiento de las aguas, porque tenemos bastante agua por el invierno, dado que Salitre está en la cuenca más baja de la parte más baja de la cuenca del Guaya, y podríamos para el desarrollo turístico, con el canotaje, la natación, las aguas, faltaría eso. Podría ser también que Salitre podría hacer algún hipódromo, porque la gente hace concursos en las playas con carreras de caballos, eso lo hacen en General Bernaz. Entonces no es tan limitada la actividad turística, hay bastante y cada vez la vamos incrementando. Solamente sí, habría que potenciarla mucho más. Sí, le cuento, hace unos 6, 7 años, no sé, me parecen, recuerdo que anunciaban el asunto de los tsunamis y decían que venía un tsunami al Ecuador. Le cuento, todo el cantón Salitre, la cabecera cantonal, General Bernaza, no quedó una calle, ni siquiera digo el malecón, todo se llenó de turistas, que no fue a la costa externa, no fue a Salina, playa, sino fueron a Salitre, por más seguro. Créalo, todo el mundo vendió todo. Qué bueno. Fue espectacular. Y podría decirle que Salitre es uno de los pocos lugares del país que atrae turismo los 52 domingos, los 52 sábados, los días feriados y casi que todos los días del año. Nosotros no solo esperamos fin de año, no esperamos carnaval, no esperamos el día del trabajo, no, o el domingo hay que no. Usted va todos los domingos y usted tiene atención en las playas, en Puerto La Bocana, en General Bernaza. Entonces hay una alegría tremenda. Nuestra gente es muy alegre, muy solidaria, le gusta orientar, compartir y darle seguridad a los que van. Salitre, ahora, a pesar de las dificultades que existen, estamos bastante controlados en cuestión de la violencia. De hecho, si hay algunos actos, los van a hacer, digamos allá, pero que el mismo pueblo trata de juntarse para salir adelante y no permitir que sea un caos, ¿no? Hasta ahora estamos en ese ámbito todos los ciudadanos. Y nosotros de nuestros espacios orientando e invitando a la gente que vaya a conocer Salitre. Tiene sus cosas hermosas. Salitre tiene ríos, le cuento que es justo en Salitre que se encuentran los ríos que nos pueden traer al río Guayas por el río Babahoyo o por el río Daule. Justo en Salitre usted decide por qué río ir. ¿Por qué río ir? O el río Vinces o el río Pula que lo lleva al Daule y llega a Guayaquil. Entonces usted puede hacer un turismo en nuestro cantón de todo un día recorriéndolo en canoa, en bote, en lancha, todo el día y disfruta porque el panorama, la belleza natural es extraordinaria. Bueno, entonces ya saben, si el domingo a uno decide dónde ir, una de las grandes alternativas es ir a Salitre para que disfrute junto con su familia. Bueno, a un mensaje de despedida, dígame una pregunta así lanzada. ¿Qué le falta? ¿Su sueño es ser presidente? Si le proponen ser candidato, ¿la aceptaría? Yo digo que eso, mire, estas son tareas en las que primero hay que prepararse. Ya, por eso yo pienso que hay que estudiar el país. Yo digo esto con todo respeto a los políticos. Yo no veo que ya haya estadistas. No. Gente de Estado. Le tiene que preparar las intervenciones, le tiene que dar que digan sí, digan no, ¿me entiende? Yo escucho comentarios que a tal candidato o candidata lo prepararon y le hicieron todo el esquema de debate para que solo diga sí o no.
o sea, hable en menos palabras posibles. Una cuestiones limitadas. Y no hay la posibilidad de orientar al país. Cuando uno mira a un líder político, tiene que entender qué se lleva en su interior y en sus conocimientos, la historia misma del país. Exacto. Y diferenciar sus momentos históricos y por qué proponer lo que propone, lo que plantea. ¿Ya? Yo veo que si le pregunto a un candidato de esto, ¿cuántas constituciones ha tenido el Ecuador? Y cuándo... Bueno, yo escucho algunas barbaridades que dicen porque la historia nomás la escuchan y no la analizan. Nosotros hemos sido un poco cuidadosos en el estudio y análisis de la historia del país, sobre todo. Es que hay que conocer su historia. Y del mundo, ¿no? Obvio. Y del mundo. Si soy un estudioso, le cuento de la literatura, de los hechos históricos, me gusta la investigación científica, de las ciencias médicas, me gusta fortalecer la cultura general y conocer sobre mi cantón y sobre el país. Y siempre estoy observando, y a veces con mucha pena, porque vamos permitiendo que se apropien aquellos que tienen limitaciones para gobernarnos. Hay que tener, cuando yo digo que hay que ser un estadista, hay que tener sentido de patria. Exacto. Sí, yo estoy contento de haber servido. Estoy contento que con mi trabajo llevé alegría, llevé sonrisa. Sí, yo no ando con un montón de seguridad, yo no cargo ni cuando era alcalde, le cuento. Yo les digo este hecho para terminar. Yo fui alcalde 9 años y yo tuve un alcalde, no voy a mencionar, que tenía 4 guardaespaldas y les pagaba $500 a cada uno, o sea, 2.000. Y por 10 años, por mes son 24.000 y por 240.000, si no me equivoco. Pues yo le ahorré ese dinero a mi cantón, porque yo le dije, oiga, si ustedes me van a herir a mí, si yo no vengo aquí a robarles, no les voy a hacer nada. Yo pienso que mi seguridad me la tiene que dar el mismo pueblo. Los 65.000 habitantes para quienes voy a servir. Exacto. Porque yo soy su primer empleado y tengo la obligación de atenderlos bien. Nadie puede decir que yo fui ese, que el alcalde está molesto y no la atiende, no. Lo que sí soy organizado. Sí, eso El sí. día que tengo que trabajar con mis directores, lo hago. El día que me toca gestionar en Guayaquil, Quito, lo hago. El día de atención al público, ese es el día de ellos. Yo no me pongo a conversar con los concejales, con el Pijalza, no. Mi oficina es de trabajo. Y en mi oficina tengo despacho, sala de atención social a las invitaciones que vienen cuando hay, y la mesa de trabajo. La gente sabe que en mi oficina no se va a echar datos. No es para espacios familiares, lamentablemente de amigos, sino para trabajar. Y a veces la gente se molesta que van a ver el alcalde, que quieren conversar con él, y le digo, yo estoy trabajando porque me pagan para ello. Debes entenderlo, que después que salga, yo con mucho gusto. Nunca me desconecto de la gente humilde, del pueblo. He hecho viviendas a la gente más pobre, la gente que no creía en nada, le hemos hecho con gestiones viviendas, cuando mi esposa era la primera dama, apoyándola allí, cuando no, yo directamente con mi equipo de trabajo haciendo que el equipo de concejales también funcione, aclarando que no hay más compromiso que con el pueblo, y si usted tiene verticalidad en lo que hace, no va a tener problemas de tener grupos que le confronten, porque yo Exacto. les decía a mis contrarios políticos que les doy espacio, micrófono, algún escenario, que me señalen dónde me estoy cogiendo un centavo. Y entonces me daba tranquilidad, porque le cuento ya para decir, yo goberné siempre con un concejal y sé que no era mío, pero administré con 7 concejales y con la alcaldía, porque le digo, todos tenemos que poner este cargo. Y yo terminé siempre agradeciendo a todos mis concejales porque me entendieron el mensaje, que ellos nos ponen no para confrontarnos, sino para trabajar en equipo. Porque nuestros pueblos tienen retrasados decenas de años de cosas acumuladas. De turismo le he dicho, pero hay muchos por hacer todavía. Así es. Hartísimo. Pero eso hay que mirarlo. Imagínense, hice acto, cosas que nunca lo habían hecho. Mi ciudad apenas tenía 2 o 3 calles. El resto era puente, era agua. Y yo llevé por primera vez la draga. Y me tocó llevarla por el carretero. Y caminé desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, hasta Salitre de Durán, llevando la draga en cama baja para levantar los cables que no arranque. Y amanecimos
y Salitre tuvo por primera vez su relleno hidráulico, con dinero que conseguimos del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, nos dieron, y luego conseguimos... No, hay bastante que hablar, como que vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿no?, de la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, el abogado Julio Alfaro Mieles. Realmente estoy muy agradecida por el privilegio que me ha brindado de poder compartir con usted este programa el día de hoy de Emociones sin Censura, y agradecerle también públicamente la oportunidad que nos dio la Fundación VAP, Vida, Amor y Paz, junto con Diners, cuando dimos un taller de emprendimiento, educación financiera en Salitre. Bueno, y sí, es muy real lo que decía nuestro invitado, de que fue la única alcaldía que yo pude ver que era de puertas completamente abiertas. Entonces, muy agradecido, tenemos una segunda parte. Quiero decir dos palabras, porque sí, no debo dejar de mencionar a mi familia, a mi esposa, a mis 4 hijos. Los principales. Que han sido mi soporte. Mi madre, que ya no está conmigo, que fue totalmente mi apoyo. Mi padre en la formación, mi madre, eso es importante. A mi familia y mis amigos que creyeron siempre en mi sueño. Yo digo que uno tiene que soñar permanentemente, todo el tiempo, pero cuando estés consciente, construye tu sueño. Sueña de noche, sueña de día, construye siempre. Eso. Nunca deje de soñar, y así nos despedimos el día de hoy, no sin decirle que mañana tenemos una invitada. Pues evitar si es puro veneno. La antesala de nuestro nuevo programa aquí en Valdés 593. No te piques, mañana tenemos a la productora de dicho programa. Hasta mañana, excelente tarde. Bien. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario.